Hola hermanos, bienvenidos. Qué bueno que nos pueden acompañar hoy. Pero antes de comenzar, de comenzar la predicación, primero vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que sea Él quien nos dirija en este momento. Oremos juntos, hermanos. Padre, gracias Señor, gracias por tu misericordia, gracias por ese amor, Señor, mostrado en la cruz para con nosotros. Señor, hoy vengo a pedirte, Señor, que me ayudes a compartir tu palabra, que me ayudes, Señor, a compartirla con denuedo, Señor, compartirla para que tu iglesia sea edificada, Señor. Ayúdame, Señor, y te pido por las personas que estamos aquí también, Señor, que puedan escuchar tu palabra, Señor, y ser transformados. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Y a ti sea la gloria y la honra. Amén. Amén. ¿Puedes bajarle un poquito? Juan, ¿puedes bajarle un poquito al... Bueno, hermanos, eh, estamos en la carta de Primera de Tesalonicenses. ah, y vamos por el capítulo 2, versículo 17, y vamos a llegar hasta el capítulo 3, versículo 13. Y el título para esta enseñanza es Alentando a la iglesia a permanecer en la fe. Escuchen bien, alentando a la iglesia a permanecer en la fe. Como ustedes saben, hemos estado hablando acerca um, de la iglesia en Tesalónica, y hablábamos acerca de la iglesia que Pablo predicó alrededor de un mes ahí, ¿verdad? Pablo y sus colaboradores predicaron alrededor de un mes en esta iglesia. Y esta iglesia esperaba la venida de Jesucristo. De hecho, este es el tema central, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y pudimos ver en las primeras predicaciones que era una iglesia de una fe verdadera, era una iglesia de una fe que obra, ¿verdad? Vimos que también fue fundada por siervos aprobados que llevaron el evangelio. Y ahorita vamos a ver a esta iglesia que espera la venida del Señor, que está siendo alentada a permanecer en la fe, alentando a la iglesia a permanecer en la fe. Si ustedes saben, por todos lados vemos iglesias que no predican la palabra de Dios, que el centro no es la palabra de Dios. No sé si usted se ha dado cuenta. El centro no es la palabra de Dios. El centro tal vez de la iglesia es las alabanzas, ¿verdad? Y alaban y pasan una hora alabando a Dios. Yo no tengo problema con eso. Pero el problema es cuando ya se sube el predicador y el predicador lee un versículo aquí, lee un versículo allá. Luego cuenta de sus experiencias, cuenta acerca de también cuenta acerca de las bendiciones del Señor, ¿verdad? Pero de lo menos que habla es de la palabra de Dios. Habla más cuestiones personales, da un chiste y luego así. Y la edificación de la iglesia, nada. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede una iglesia permanecer en la fe? ¿Cómo puede ser afirmada en la fe una iglesia? ¿Cómo puede si no es a través de la palabra de Dios? ¿Cómo puede ser animada una iglesia si no es a través de la palabra de Dios? Si nosotros mismos necesitamos ser afirmados por la palabra de Dios, no hay otra forma. Hoy nosotros tenemos un reto también como iglesia. Como iglesia, nosotros necesitamos regresar a la palabra de Dios. Necesitamos esforzarnos, dedicar tiempo a la palabra de Dios para que nuestra fe sea firme,
para que nuestra fe sea firmada en la palabra de Dios. Usted no va a ser firme si no tiene como fundamento la palabra de Dios. Si no está fundado en Cristo y en su palabra. El apóstol Pablo y sus colaboradores alentaron a la iglesia en Tesalónica a permanecer en la fe y se preocuparon por tres cosas: por la salvación en la iglesia, porque su fe estuviera fundamentada en la palabra de Dios, y por orar por ellos. Tres cosas: por su salvación, porque su fe estuviera fundamentada en la palabra de Dios, y por orar por ellos. Amén. Hoy nosotros no es diferente. No es diferente. ¿Qué necesitamos nosotros como iglesia? Preocuparnos por la salvación de los que vienen a esta iglesia, de los hermanos aquí. Preocuparnos porque estén fundamentados en la fe, en la palabra de Dios, que su fe esté fundamentado en la palabra de Dios, y orando por cada uno de nosotros, orando para que vivamos en santidad, orando para que nos amemos los unos a los otros. Amén. Entonces, eso es lo que necesitamos. Vamos a ir a Tesalonicenses, capítulo 2. Y antes de entrar al capítulo 2, quiero hacerles quiero que miremos un poco el contexto de la iglesia en Tesalonicenses. En Hechos 17 se cuenta acerca de la situación que ocurrió en la iglesia en Tesalónica. Dice, si vamos a Hechos 17, versículos del 1 al 9, dice, ¿me acompañan, hermanos? ¿Sí? Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Lo primero que hace Pablo es llegar a la sinagoga. Llegó a Tesalónica y llegó a la sinagoga. ¿Y qué hizo ahí? En el versículo 3 nos dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Y qué sucedió entonces? En el versículo 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. O sea que hubieron convertidos en la iglesia de Tesalónica, y no solo judíos, sino también griegos y mujeres importantes. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, en el versículo 5 dice que entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que no hay rey, no hay otro rey Jesús, y alborotaron, dice, al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Y luego Pablo se fue a Berea. Ok, Pablo y Silas se fueron a otro lugar. Ellos tuvieron que salir por este alboroto. O sea, aquí hubo persecución. Ellos solo estuvieron alrededor de un mes
y después tuvieron que salir. Y este es el contexto. O sea, Pablo estaba preocupado por la iglesia. Pablo estaba preocupada por aquellos nuevos creyentes que habían recibido a Cristo Jesús. Yo quiero que se imaginen un poco todo esto. Quiero que imaginen que Pablo ha compartido el evangelio, ¿verdad? Durante un mes. Imagínense aquí a la iglesia, un mes hemos compartido aquí con Juan, ¿verdad, Pablo? Un mes hemos compartido aquí en la iglesia. Y luego ocurre una situación en la cual las autoridades, somos llevados ante las autoridades por predicar el evangelio. ¿Qué sucede? Nos llevan, ¿verdad? Y tenemos que salir de Choluteca. Y entonces la iglesia que quedó aquí, habían varios que habían creído, entre los cuales estaba Juan Benito, estaba Fernando, estaban William y otros que habían creído, y mujeres no pocas también. Y entonces creyeron el evangelio, pero también son gente que le faltó que fueran capacitados, que crecieran en la fe, que fueran afirmados en la fe. Le faltó mucho de la enseñanza, solo pudieron estar un mes compartiendo el evangelio, pudimos estar un mes. Entonces, y Pablo y Silas no podían, o sea, no podían regresar. De hecho, Pablo no podía regresar. Entonces, así se encontraba la iglesia. Y la preocupación de Pablo era por sus hermanos, era por esa iglesia, era que ellos estuvieran firmes en la fe. Era esa misma preocupación que hay hoy en nosotros, los que hemos predicado el evangelio, que ustedes estén firmes en la fe. Y lo primero que Pablo le dice a ellos, lo primero que él se preocupa es por su salvación. Es para decirles que a él le interesa su salvación. Pablo mostró un interés por su salvación. Miremos los versículos del 17 al versículos del 17, capítulo 2, versículos del 17 al 20, dice así: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Ahora, ¿cómo estaba Pablo? Pablo estaba separado de su iglesia, separado de esos hermanos que había compartido el evangelio, separado de sus hijos espirituales. Y Pablo expresa en esta carta a los tesalonicenses que él era como un padre y como una madre para ellos, un padre espiritual, como alguien que tenía ese tierno amor por esos hermanos. Y ellos, pónganse a pensar, ellos se encontraban solos por la salida forzosa de Pablo. Pablo estaba con muchos deseos, procuraba con muchos deseos poder ver a esta iglesia. Pero ¿qué pasa? En el versículo 2 nos habla de un adversario. Este adversario es Satanás. Este adversario estorbó a Pablo. Ahora pregunten, ¿cómo pudo haber estorbado Satanás a Pablo? Probablemente las autoridades en Tesalónica no le permitían regresar a Pablo, probablemente. No nos dice con certeza qué exactamente le impedía llegar a Pablo, pero sabemos que era obra de Satanás. Entonces, Satanás siempre ha querido
desde siempre destruir la obra de Cristo, destruir la iglesia. Satanás estuvo trabajando en la iglesia en Jerusalén con Ananías y Zafira. Satanás estuvo en la iglesia de Esmirna también, en la iglesia de Pérgamo, Tiatira, en Filadelfia, en Éfeso, en Corinto. Satanás estuvo en todo momento ha estado trabajando. ¿Y ustedes creen que Satanás también no ha estado aquí también? Satanás ha estado trabajando en medio de nosotros. ¿Y saben cómo trabaja? Muchas veces con pensamientos sutiles, con pensamientos diciendo, bueno, mira que los pastores no te toman en cuenta. O mira que vos puedes hacer las cosas mejor, a tu manera. Muchas veces, como no estamos afirmados en la fe, creemos que creemos las mentiras de Satanás. Y él ha estado trabajando. Mira que aquellos, el pastor los toma más en cuenta. Mira que aquellos que vos no sos importante. Yo quiero decirles que tal vez los pastores nos podemos equivocar, los líderes nos podemos equivocar, los hermanos nos podemos equivocar, pero Dios no se equivoca. Por eso nuestra fe debe estar firme en la palabra de Dios. ¿En quién debemos confiar? ¿En quién debemos poner nuestra fe? En nuestro Dios, en su palabra, en Jesucristo. Cuando yo mire que alguien falle, confíe en la palabra de Dios, que Dios no falla. Amén. Es parte de nuestra madurez. Satanás ha querido estorbar y estorba de muchas maneras. Algunos venimos con una necesidad aquí a la iglesia, ¿verdad? Dios ha permitido eso tal vez. ¿Y qué sucede? Que Satanás está dándole, mira, tal vez perdiste tu trabajo y Satanás te está diciendo, déjame, ya te voy a conseguir otro, pero tenés que dejar la iglesia. Tenés que dejar de congregarte. Entonces, esto es obra ¿de quién? De Satanás. Así trabaja, sutilmente. Ok. Detrás de todo esto está Satanás. Pero ¿qué sucede? Si vamos a los versículos 19 y 20, dice los versículos, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Para Pablo, ¿cuál era su esperanza? ¿Cuál era su gozo? ¿Cuál era su corona? ¿No eran los hermanos? ¿No eran esa iglesia que él amaba? A él le importaba que ellos fueran salvos. Él quería estar delante del Señor y poder mostrar a los hermanos que amaban. Son la iglesia a la cual serví, son los hermanos a los cuales serví. Era su esperanza, su gozo, su motivo de orgullo para él. Pero al final también, no solo es que su motivo de orgullo, yo creo que al final toda la gloria se la lleva el Señor. Pero él estaba preocupado por los hermanos, porque cada uno de ellos realmente conociera a Cristo como Señor y Salvador. Ellos eran motivo de gozo, ellos eran motivo de su alegría, el poder presentarlos a nuestro Señor Jesucristo.
estaba interesado por la salvación de ellos. ¿Cuál debe ser nuestro verdadero interés o motivo o gozo para nosotros? Es que cada uno de nosotros, de ustedes, conozca a Cristo. Es que realmente conozcan a Cristo como su Señor y Salvador. Ese debe ser, ese es nuestro motivo, nuestro gozo, nuestra alegría, que permanezcan firmes, que estén firmes en la fe, que realmente cada uno de ustedes conozca a Cristo como su Señor y Salvador. Ahora, en los versículos del 1 al 8, capítulo 3, versículos del 1 al 8, dice, este es el segundo punto, que su fe esté fundamentada en la palabra de Dios. Dice el versículo 1 y 2, por lo cual no pudimos soportarlo más. Acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Cuál era la situación de Pablo? Él no podía llegar a visitar la iglesia, ¿verdad? Pero no se quedó ahí. Él envió a uno de sus colaboradores, a Timoteo. ¿Con qué propósito lo envió a Timoteo? Para confirmaros y exhortaros, dice, respecto a vuestra fe. Ahora, la palabra confirmar es, en griego es esterizó, que significa fortalecer, hacer firme. Y Pablo estaba preocupado por la salud espiritual de la iglesia. Estaba preocupado porque los hermanos realmente estuvieran firmes en la palabra de Dios, que su fe estuviera fundamentada en la palabra de Dios. Saben, cuando alguien no está fundamentado en la palabra de Dios, su fe es débil, va a flaquear, va a caer. Cuando usted no está fundamentado en la palabra de Dios, Satanás puede venir, meter pensamientos y va a fallar. Por la situación en que somos débiles, necesitamos fortalecernos en la fe. La otra palabra dice exhortarles, que en griego significa animar o fortalecer con consolación. Pablo envió a Timoteo con esta misión: fortalecer a los hermanos en la fe, hablarles de la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos nosotros para estar firmes en la fe y para animarnos los unos a los otros? Hermanos, necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios. Necesitamos tomar los estudios. Necesitamos que tome el 1 a 1 si no lo ha hecho. Y si lo hizo y no vio cambio, vuélvalo a tomar el 1 a 1. Necesitamos tomar los estudios de vida de éxito. Necesitamos tomar estudios como prematrimonial, si usted cree que necesita fortalecer su matrimonio, su relación de pareja. Necesita ir a la palabra de Dios y ver qué dice la palabra de Dios para afirmar su vida. Necesita pasar tiempo, dedicar tiempo a la palabra de Dios. La pregunta es si estamos dispuestos a pasar tiempo en la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué necesitamos afirmar nuestra fe? Porque nos ayudará en el tiempo de tribulación. Versículos 3 al 4 dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido, y sabéis, dice. Ahora, por los sufrimientos, Pablo había salido de Tesalónica y por esos sufrimientos que le sobrevinieron a Pablo, por las situaciones que le estaban ocurriendo, los hermanos estaban como inquietos. ¿Será
pensaban que tal vez el plan de Dios no se cumplía por estas tribulaciones que estaban sucediendo. Pensaban que tal vez las aflicciones de Pablo demostraban que él había desagradado a Dios. Pensaban que Dios no estaba con ellos, que por estas tribulaciones que le estaban ocurriendo a Pablo e incluso a ellos mismos también. Pero Pablo les recuerda que anteriormente les había dicho que iban a venir persecuciones, que iban a venir tribulaciones y que para esto Dios nos llamó. Dios no nos llamó para llevar una vida tranquilita. Dios no nos ha prometido eso en el Evangelio. Dios nos ha prometido que vamos a sufrir, pero que al final nuestra recompensa es mayor, que al final nuestro gozo va a ser mayor, que al final de todo tendremos una corona, la corona de vida con Él, que estaremos con Él, que nuestro gozo va a ser mayor, aunque suframos aquí. El mismo Pablo fue llamado para sufrir. En Hechos 9:15 al 17 dice, y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y este fue un llamamiento a Pablo. Este fue a Ananías que fue a Pablo. Y le dijo, y claramente le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Saben, padecer por el Señor, aunque no sea fácil, pero realmente vale la pena padecer por Él. Padecemos por el pecado, hermanos. No vamos a padecer por nuestro Señor. Mateo 5:11 al 12 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, también el afirmar nuestra fe en la palabra de Dios nos ayudará a tener victoria en la tentación. Versículos 5 al 8 dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre os recordáis con cariño deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Ahora, como ustedes saben, Satanás siempre está buscando hacer caer a los hermanos, hacer caer a la iglesia. Y también la preocupación de Pablo y sus colaboradores era por sus hermanos, para que Satanás no estorbara, Satanás no los hiciera caer. Ahora, ¿qué es lo que hizo? Sabiendo Pablo de lo que iba a pasar, sabiendo Pablo que Satanás está trabajando, él viene y dice, es necesario enviar a Timoteo. Es necesario enviar a Timoteo para que afirmarlos en la fe, que crezcan en la fe, que estén firmes en la fe cuando vengan tribulaciones o en las tribulaciones que estaban pasando o en las tentaciones que podían pasar, porque Satanás estaba trabajando. Y eso fue Pablo, sabiendo todo esto, tomó acción y envió a Timoteo.
Hermanos, también es necesario tomar acciones en nuestra iglesia. Es necesario que nosotros nos fortalezcamos en la fe. Es necesario estar discipulándonos. Es necesario estar cada uno de nosotros también estudiando la palabra por nuestra propia cuenta, pero también aquí están varios, bueno, de hecho necesitamos muchos obreros, pero aquí estamos también para poder ayudarles en lo que se pueda. Si es posible, si abriéramos una clase aquí para poderla llevar y que muchos se anotaran y poder crecer los días sábados. Si usted dice, bueno, mi matrimonio necesito ayuda, hermanos, estamos queriendo invertir en los matrimonios. Este sábado hay una reunión para matrimonios, para poder fortalecerlos, para poder ver qué es lo que dice Dios acerca del matrimonio. Hermanos, necesitamos fortalecernos en la fe para que nuestros hijos realmente conozcan al Señor, para ver una iglesia madura. Ahora, lo tercero que hizo Pablo fue que oraba constantemente por ellos, oraba constantemente por esta iglesia, por lo cual dice, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? ¿Cuánto tiempo pasaba orando Pablo? Pablo y sus compañeros estaban orando, dice, noche y día. ¿Para qué? Para que estos hermanos, para poder ir donde estos hermanos y completar lo que les faltaba de su fe, porque habían problemas. Ellos pensaban que la venida del Señor, que estaban en la tribulación y que ya era la venida del Señor, ya se acercaba. Tenían cuestiones así como que, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con los que ya murieron? ¿Se van a quedar? Van a quedar olvidados. Entonces, todas estas cosas, hermanos, Pablo estaba orando por ellos y por ir a ellos. ¿Qué deseaban Pablo y sus compañeros? Que ellos pudieran crecer. Ahora, la oración de Pablo también ocupaba dos cosas. ¿En qué estaban orando Pablo y sus compañeros? Oraban para que crezcan en amor. Dice el versículo 11, más el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros y el Señor os haga crecer y abundar ¿en qué? En amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para vosotros, decía Pablo. Y ellos estaban poniendo de ejemplo. Así como hemos tenido este amor nosotros, decía Pablo, hacia ustedes, así deben tener ese amor los unos para con otros y para con todos, dice. Hermanos, ¿qué nos falta a nosotros? ¿Nos falta amarnos? ¿Ustedes creen? No. ¿O sí? Sí, ¿verdad? Uy, hermanos, aquí nos falta. Muchas veces hay celos, hay contiendas por cositas insignificantes. Yo digo, ¿qué pasa, hermanos? Y tanto tiempo hemos estado llevando estudios y estas cositas nos derriban. Como decía mi suegra, que hermana, por favor, tanto tiempo irte con esas cosas. Ajá, así. Entonces, hermanos, a nosotros nos falta también crecer en esto del amor. Nos falta, por ejemplo, invitar,
Eso también es tener amor. Que nos estemos llamando, que nos estemos preguntando los unos por los otros, que nos estemos motivando, que crezcamos en ese amor. Miren, no es que uno no quiera hablarles, es que algunas veces no podemos juntar solo dos, tres. Queremos armar un ministerio en el cual sea un ministerio que esté pendiente de todos, pero no hay siervos para eso y debemos orar por eso. Nos faltan, porque miren, en esto de estar preparando la enseñanza muchas veces son tantas cosas que uno dice, no me gustó el tiempo. Necesitamos que ser un solo cuerpo y como un solo cuerpo poder crecer en ese amor, poder preocuparnos los unos por los otros, poder realmente hacernos un nudo como un solo cuerpo y amarnos, crecer en ese amor. Y crecer en el amor no quiere decir que es que todo lo vamos a hacer bien. Crecer en el amor es que cuando fallemos toque perdonar. Que cuando se equivoque un líder, le podamos decir, hermano, yo ya te perdoné, fíjate que me fallaste en esto. Amén. ¿Verdad, hermanos? Amén, hermanos. Ok, y orando para que crezcamos en el amor, pero lo otro es crezcamos en santidad, para que vivamos vidas irreprensibles en santidad. Y esto es el siguiente tema, pero es un subpunto aquí que también dice, para que sean afirmados, versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Yo creo que aquí está hablando también de que Pablo oraba por ellos para que fueran irreprensibles, para que vivieran vidas santas. Y saben, necesitamos orar por eso. Porque si usted cree que sin orar, sin leer la palabra, usted va a permanecer firme, no. Realmente necesitamos orar todos los días y orar los unos por los otros. Necesitamos orar para poder vivir vidas irreprensibles. Usted no va a poder hasta que dependa del Señor. Usted va a seguir fallando hasta que empiece a realmente a depender del Señor y dedique tiempo a decirle, Señor, dame tu gracia hoy. Dame de tu gracia, de tu poder para vivir de una manera santa e irreprensible delante de ti, para para poder tener esa gracia que día a día necesitamos. Cuando cuando yo he dejado de orar un día, créame que ando en mi propia carne, con pensamientos, con cuestiones. Pero cuando he dependido del Señor y trato de hacerlo ahora todos los días, cuando he dependido del Señor, el Señor es el que cuida de mí. El Señor me fortalece y me fortalezco también en su palabra. Me memorizo versículos. Según de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Gálatas 2:20, con Cristo soy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y busco orar también, depender de Él, porque no solo es memorizar, sino pedirle al Señor que me dé su gracia para vivir en santidad. Amén. Dedique tiempo al Señor. Si no lo hace,
No podemos motivarnos a permanecer en la fe si no dedicamos tiempo al Señor en su palabra y en la oración, si no estamos preocupados también por la salvación de los hermanos. Amén. Yo ahora quiero preguntarle si hay alguna persona que realmente crea que no conoce al Señor, que no ha conocido al Señor. Nosotros estamos para compartirles, para poder ayudarles. Y queremos hacerlo con mucho gozo, con mucha alegría. Si usted cree que quiere conocer más acerca de la salvación, o realmente cree que no es salvo y quiere recibir a Cristo Jesús, podemos ayudarle. Oremos. Padre, gracias. Gracias por todo, Señor. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Y gracias por enseñarnos tu palabra, Señor, acerca de que lo más importante, Señor, para Pablo era que estos hermanos hubieran conocido al Señor, a Jesucristo como su Señor y Salvador. Para Pablo este era el motivo de gozo, presentar a estos hermanos. Ese era su motivo de orgullo. Y al final no es ni orgullo porque todo es para gloria y honra del Señor. Sin el Señor nada pudiéramos hacer. Y para Pablo también su motivo, su interés era porque permanecieran firmes en la fe. Igual para nosotros, Señor. Nuestro interés es que esta iglesia también crezca, permanezca firme en la fe, en la palabra de Dios. Y ayúdanos, Señor, a orar los unos por los otros. Ayúdanos a orar porque tener amor, Señor, los unos por los otros. Y, Señor, y que ayúdanos a vivir vidas irreprensibles y a orar por esto, por la iglesia, Señor. Te lo pido, Señor, y te doy gracias. Amén y amén.